Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este sermón originalmente fue dado por Steve Dupuy de la continuación de la Iglesia de Dios. Y comienzo. Hay dos temas, uno que es muy favorito en el mundo cristiano y el otro que es el menos favorito. Y estoy hablando primero de la persecución, que no es favorito, y en especial voy a hablar acerca de la persecución que se presenta contra los cristianos antes del regreso de Jesús. Ahora, el tema más favorito de los cristianos del que hablaré hoy se trata del amor de Dios. Y en ese contexto hablaré el por qué Dios permite que los cristianos sean perseguidos. En sumadas cuentas, el tema de hoy es la persecución del tiempo del fin y el amor de Dios. Y bueno, la persecución, los cristianos han sido perseguidos desde la crucifixión de Cristo y son perseguidos, han sido perseguidos y continuarán siendo perseguidos hasta su regreso. Y en realidad a aquellos que han sido llamados a obedecer a Dios y un día volverse a su imagen y semejanza, a través de la historia han sido atacados y perseguidos. Y esa persecución en sí empezó desde el tiempo de Adán. Pero estamos en el tiempo final o estamos acercándonos a esa cuenta regresiva antes del regreso de Jesús. Y quiero darle, bueno, la noticia de que la persecución contra la novia de Cristo, o sea, nosotros, la iglesia, usted y yo, esa persecución cada vez se va a volver más intensa y es algo que está profetizado para los últimos tiempos. Ahora, soy consciente de que en Mateo 24:36 la escritura dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y bueno, es claro, nadie sabe la hora y el día del regreso de Jesús. Pero con eso dicho, quiero recordarles que en el verso 32, donde se menciona la parábola de la higuera, y basada a cómo brotan las hojas, sabe uno que el verano está cerca. De la misma manera sabemos que el regreso de Jesucristo, ese tiempo se está acercando. En este momento quiero que confirmemos el hecho de que habrá un esfuerzo especial para perseguir a los cristianos y leo los versos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios, si es tan poderoso, va a permitir a que nosotros seamos odiados y perseguidos? Especialmente cuando somos siervos de su Hijo. Quiero deducir la respuesta después de leer Hebreos 12, versos 1 al 11. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él,
porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y bueno, la verdad que la disciplina no se siente bien y por eso este verso culmina en el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El verso 1 nos recuerda que debemos mantenernos firmes hasta el final. ¿Y por qué? Bueno, el verso 2 nos dice para poder obtener y triunfar. ¿Y hasta cuándo debemos mantenernos firmes? Bueno, el verso 4 dice que debemos resistir hasta la sangre, o sea que debemos estar dispuestos a morir por Dios. El siguiente punto clave en los versos 5, 6 y 7, y es que habla de la exaltación que Dios nos habla como a hijos. Y bien claramente dice que si el Señor nos castiga es porque nos ama, pero debemos soportar esa disciplina. Y el hecho de que Dios nos castiga significa que nos está tratando como hijos. Así que debemos tener bien claro que la persecución que tengamos hoy en el presente o en el futuro, la recibimos de parte de Dios porque Él nos ama. Y debemos mantenernos firmes y no preocuparnos. Ahora, en los versos 8 al 10, nos damos de cuenta de que somos perseguidos ahora para que realmente nos convirtamos en los hijos de Dios y podamos ser participantes de su santidad. El verso 11 deja bien claro que la persecución no trae ningún gozo y es muy dolorosa, pero ese dolor produce como fruto justicia. Claro, la condición es de aquellos que han sido ejercitados. En estos 11 versículos tenemos una explicación completa, el por qué Dios permite las persecuciones y que le sucedan a aquellos que Él ha llamado y elegido. Y es que Él lo hace porque Él nos ama. Y leyendo estas cosas se me ocurre algo concerniente a la falsa idea del rapto. Si Dios desapareciera y se llevase, por decir así, a las personas antes de los 7 años de tribulación que muchas personas creen que es lo que va a suceder, entonces esos hijos serían ilegítimos y no verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, afortunadamente no existe tal cosa de rapto bíblico. Bueno, es claro que sabemos que Dios va a permitir que nos persigan. Ahora necesitamos saber exactamente quiénes van a ser perseguidos. Jesucristo fue bien claro que así como lo persiguieron a Él, también nos van a perseguir a nosotros. Pero, ¿quiénes son nosotros? Bueno, leamos Mateo 16, versículos 13 al 19. En el verso 13 Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, bueno, unos dicen que usted es el Bautista, otros dicen que usted es Elías, otros dicen que usted es Jeremías o algunos de los profetas. En el verso 15 Jesús le dice, no, pero ¿y ustedes quién cree que yo soy? Y en el verso 17 Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades
no prevalecerán contra ella. Y bueno, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, seremos sujetos a persecución. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles encontramos el comienzo de la iglesia. Esa es la iglesia que fue edificada en la roca que es Cristo. Y esa es la iglesia que está sujeta a persecución. En Hechos capítulo 2 vemos el relato cuando cayó el Espíritu Santo dentro de los miembros de la iglesia. Cuando Jesús dijo que las puertas del sepulcro no prevalecerían contra su iglesia, Él también nos dio la historia cronológica de la existencia de esa iglesia, comenzando en Hechos y culminando hasta el tiempo de su segunda venida. Esa historia de que Hades no podría prevalecer contra su iglesia se encuentra en más detalles en dos capítulos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Quiero que remotemos en la historia y comenzamos en la cuarta era de la iglesia, que es la era de Tiatira, y avanzaremos a través del tiempo hacia la era de las iglesias de la Odisea. Así que comenzaremos con Apocalipsis capítulo 2 versos 24 al 26. Y a los de Tiatira les dice: a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Noten el verso 25 que dice: retenerlo hasta que yo venga. Esto está diciendo que habrán algunos cristianos de Tiatira que todavía estarán celebrando servicios cuando Jesús regrese. Ahora examinemos la era de Sardis, y presento versos 1 al 3. El verso 1 deja bien claro que son los miembros de Sardis. El verso 3 le advierte a esos cristianos que deben velar porque Él vendrá a ellos como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más, Jesús nos está diciendo que habrá una porción de Sardis de la iglesia que tendrá servicios hasta el tiempo en que Él regrese. Una nota muy importante: en el versículo 3, Jesús les dice a esta congregación que si no se arrepienten y no velan, ellos no sabrán la hora de la venida de Cristo. Eso deja la pregunta: ¿es posible en algún punto en la historia futura que conozcamos con precisión el día y la hora de regreso? Pero bueno, continuaremos hacia la siguiente era, que fue la era de Filadelfia. El verso 7 los identifica, pero quiero enfocarme en el verso 10. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay dos puntos que quiero hacer. En este versículo número 10, Jesús dice que guardará a los de Filadelfia en la hora de la prueba. Esa hora de prueba es lo que es conocido como la Gran Tribulación, que comienza 3 años y medio antes del regreso de Jesús. Es claro que estos cristianos de Filadelfia deben estar presentes cuando Él regrese. El segundo punto que vamos a ver a medida que avancemos es el hecho de que la iglesia de Filadelfia va a ser protegida de la gran persecución que ocurre durante esa gran tribulación. Pero este es un punto que quiero que les quede claro. Ese remanente actual de Filadelfia debe sufrir persecución antes de la gran tribulación. Y bueno, quiero ser claro que siempre han habido persecuciones individuales y también ha llegado a muchas personas que tienen cierto tipo de creencia en Jesús. Sin embargo, durante los últimos tiempos, la persecución se dirigirá principalmente a los cristianos de Filadelfia. Y eso es antes del comienzo de la gran tribulación. Una vez que la gran tribulación comienza, la persecución o el enfoque cambia hacia el resto de los otros cristianos.
Pero en este momento quiero leer acerca de la séptima y última era de las iglesias de Dios, y que es la actitud que predomina, que es la actitud de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es mencionada en Apocalipsis capítulo 13, empezando en el verso 14. Quiero mirar la amonestación que Dios le da a esta iglesia en los versos 18 y 19. Y les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oro refinado reflexiona la persecución. Y es que Dios quiere refinar a aquellos que Él ama para que se conviertan en oro puro. Como leímos temprano en Hebreos, Jesucristo reprende a los que ama. Ahora, es interesante leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis porque da cuenta de que cada uno recibe recompensa diferente de acuerdo a la función de sus obras. Y quiero hacer la aclaración que no estoy diciendo de que estoy hablando de un concepto de salvación por obras, pero sí estoy afirmando que la Biblia es muy clara y enfáticamente nos dice que seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Pero bueno, tenemos que entender que los cristianos son perseguidos debido a que Dios los ama y su deseo de perfeccionarlos para que desarrollen un carácter perfecto y así convertirse en hijos de Dios. Y es que Él quiere refinar todas nuestras impuridades hasta que seamos 100% puros. Y su objetivo es querer desarrollar en nuestro carácter que está simbolizado por un 100% de oro fino y así esté listo para la primera resurrección cuando hayamos perfeccionado nuestro carácter santo. Y bueno, en un resumen breve concerniente a las características de las últimas 4 eras de las iglesias, las cuales habrán representantes cuando Jesucristo regrese. 3 eras de la iglesia serán perseguidas durante la gran tribulación y una será perseguida antes de la gran tribulación. Cada uno de nosotros podemos individualmente decidir a qué iglesia pertenecer actualmente y a qué época de la iglesia nos podemos pertenecer. Preguntas como si hemos negado su nombre o hemos cumplido su palabra. Y bueno, la persecución es algo que no podemos escapar de una u otra manera. Y algunos dirán, pero bueno, ¿por qué Dios escogió ese método? ¿No hay otra manera que Él puede demostrarnos su amor? Y bueno, habrán persecuciones en esta época y habrán 2 razones, por lo menos 2 razones. Ambas razones comienzan en Génesis y están relacionadas de alguna manera con el séptimo día, que es el día de descanso. En un breve resumen, en Génesis 2, versículos 2 y 3, describe que Dios había terminado la obra que Él había hecho y que Él descansó en el séptimo día. Y por lo tanto Dios bendijo ese día y lo santificó. Y Él creó ese día descansando en ese día. Con esto en mente quiero hacer referencia a 2 de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9. Y leo, mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A partir de la conjunción de estos 2 versículos entre el Génesis y de Pedro, nos damos de cuenta de que en términos humanos la semana tiene 7 días. Pero como para Dios un día son como 1000 años, entonces en sus semanas mileniales estamos hablando de un periodo de 7000 años.
Los primeros 6.000 años ya están a punto de terminarse y comienza el último periodo de 1.000 años, que es equivalente al séptimo día de la semana humana y que es el día de reposo para entrar en el reposo de Dios. Volvamos a Génesis, pero esta vez al capítulo 3. Allí es donde Satanás engañó a Eva y Adán rechazó a Dios y pecó, y Dios pronunció sentencia y profecía sobre Abraham, Eva y Satanás. Y puesto que Adán y por resto toda la humanidad habían rechazado la palabra de Dios e hicieron lo que ellos creían que era correcto basado en sus propias observaciones y conclusiones, por lo tanto Dios prohibió a la humanidad participar del árbol de la vida. Sin embargo, Dios concedió a la humanidad 6 días para obrar en la creación de su propio gobierno utópico. Y nosotros, los humanos, podríamos hacer lo que nos parecía correcto o mejor, y de esa manera, con nuestro gobierno, reemplazar el gobierno de Dios. Y debido a eso y a la profecía pronunciada contra Satanás, Satanás también sabía que solo tendría 6 días para llegar a cabo la aniquilación de la humanidad y, por tanto, la destrucción de la descendencia prometida. Y también está este punto. La escritura nos dice que habrá persecución de los cristianos, los cuales son miembros de la iglesia de Cristo, o la que Él construyó. Y bueno, como definimos temprano, el Dios permite esa persecución porque Él nos ama y quiere refinarnos hasta convertirnos en oro puro. También sabemos que el remanente de la era de Filadelfia serán protegidas de la persecución durante la gran tribulación. Eso sí, serán perseguidos antes de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo son perseguidos ellos? Durante los primeros 3 años y medio del periodo de 7 años antes del regreso de Jesús, y la porción restante de los otros 3 partidos de la iglesia serán perseguidos principalmente durante los últimos 3 años y medio del periodo de 7 años. Echemos un vistazo a la persecución en el libro de Daniel. Voy a mirar los versos 29 al 35 del capítulo 11. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. En este momento en la historia, este personaje que es mencionado como un príncipe en Daniel 9:26, para este entonces ya se ha convertido en el rey del norte y se dirige hacia el sur, hacia Israel con una intención de acción militar. En el verso 30 dice que la fuerza naval de Quintim vendrá en contra de este rey del norte. Este hecho apoya más aún la intención de que el rey del norte iba a ir hacia el sur con el propósito de una conquista militar. La referencia de Quintín significa o es una referencia a tierras occidentales, lo que significa la Fuerza Naval de los Estados Unidos. También puede incluir barcos de Gran Bretaña. Pero noten lo que sucede después. El rey del norte se enfurece contra el Sacro Pacto. Es decir, el rey del norte se enfurece contra los que guardan los mandamientos y no han negado el nombre de Dios. Esto quiere decir que el rey del norte estará enfurecido contra la porción de la iglesia de Filadelfia, y esto puede deberse a que la porción de la iglesia de Filadelfia entiende el orden correcto de las profecías y está desenmascarando y proclamando al mundo el cumplimiento de estas profecías. Lea cuidadosamente y note que en el verso 30 el rey del norte le va a mostrar favor a aquellos que abandonen a los de Filadelfia o traicionen a los que continúan en esa iglesia. En el verso 31 dice que va a reunir ejércitos y va a profanar las fortalezas de los santuarios. Entonces quitará los sacrificios de cada día y pondrá allí la abominación de la desolación. Vemos en el versículo 31 que el rey del norte quitará los sacrificios diarios, y en el verso 32
Los que obren impiamente contra el pacto los corromperá con lisonjas. Pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y realizará grandes hazañas. Ciertamente en el verso 32 vemos que el rey del norte está tratando de destruir a la continuación de la iglesia de Dios. Miremos la última mitad del verso 32. Y muchos filadelfinos se van a esforzar y ellos van a actuar. Y muchos de estos miembros son personas que están escuchando este mensaje y respondiendo a este mensaje en este momento. Este versículo se refiere a aquellos que corren la carrera hasta el fin y aceptan el castigo que el Padre va a utilizar para refinarlos y convertirlos en oro puro. Son personas que en este momento están preparándose para convertirse en esa novia que el Hijo tomará en la primera resurrección. En el verso 33 afirma que muchos en el pueblo instruirán a muchos, pero que algunos caerán a espada y a fuego, y en cautividad, y también en despojo. Este verso en particular aplica a todo el periodo de los 7 años, y está hablando de los 7 años antes del regreso de Cristo. Y vemos que los de Filadelfia, esos cristianos instruirán a muchos, parcialmente por los restantes de nuestros sermones y literatura. Como mencioné, muchos van a caer a espada o en cautiverio o en saqueo, pero se habla de un alivio en el verso 34. Y dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos a ellos se les van a unir debido a intriga. Ahora, no sabemos de dónde vendrá esa ayuda, no sabemos si es del Espíritu Santo o del Arcángel Miguel o si va a venir de una fuente humana. Solo sabemos que seremos ayudados. Debemos ser fuertes y correr a la carrera hasta el fin. El verso 35 nos recuerda que esta persecución tiene que venir. Y lo dice bien claro. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Quiero ser claro que estos versos se aplican al remanente de las 4 iglesias. Noten que Dios permite que estas persecuciones vengan con el fin de refinarnos y purificarnos a oro de 100%. La persecución de Filadelfia también se menciona en Daniel 7:25, que muestra específicamente un propósito en 2 partes. La parte A, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora la parte B, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En la parte A, él perseguirá a algunos de los santos. Y esto es consistente con lo que Jesucristo comentó en Mateo 24, versos 9 al 14. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y mucho de lo que acabé de leer va a afectar a los cristianos de Filadelfia, y esos mismos más tarde van a ser protegidos en el desierto por tiempo y medio tiempo. Y algunos de los remanentes de Tiatira, ellos también van a ser protegidos, al igual que remanentes de Filadelfia. Ahora, Satanás, él no le importa mucho a quien mata. Es muy posible que va a perseguir y va a matar a algunos que no pertenecen a Filadelfia. Y es que para Satanás a veces es difícil distinguir quién es quién. En Daniel 7:25, la parte A, las persecuciones son consistentes con las persecuciones en Daniel 11, en los versos 28 al 35,
y son factores en la apertura del quinto sello de Apocalipsis, que es el comienzo de la gran tribulación. Pero, ¿qué pasa con el otro remanente de los de Filadelfia? Aquí leo Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, de regreso a Daniel 7:25, en la parte B vemos que unos son perseguidos antes y después en la parte B otros restantes serán perseguidos después, en este caso por tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es la persecución de la porción de la iglesia de Dios que no es Filadelfia. Estos grupos no van a ser protegidos durante este tiempo como lo serán los de Filadelfia. Y Apocalipsis 12, verso 17 habla de esta distinción. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y bueno, esta es una clara referencia a la segunda persecución, o lo que llamo la parte B. Ahora quiero leer Daniel 11, versos 36 al 38, y dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Como vemos, el rey del norte se exalta a sí mismo por encima de todo Dios y habla blasfemias contra el Dios verdadero. Ahora, el comienzo de la gran tribulación comienza en el verso 39, que dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto es cuando el rey del norte hace un ataque sorpresa a sus aliados, los Estados Unidos de América. Y este verso es claro que este rey del norte elimina a la nación con las fortalezas más fuertes, hasta el punto que se apodera y divide la tierra entre todos sus cómplices y recibe mucha riqueza por la venta y haber dividido esas tierras. Veamos qué tan mala se pone esa gran tribulación y la influencia de Satanás al final de esa semana milenial laboral que Dios le permitió o le concedió a la humanidad a través de Adán. Y una vez más, Dios le dio a la humanidad 6.000 años para que ellos crearan una sociedad que fuera perfecta, utilizando sus propias decisiones y empeños propios. Regresemos a Mateo 24, esta vez los versos 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados.
El verso 15 conecta esto con lo que leímos temprano en Daniel acerca de la abominación. El verso 22 en particular, vemos que si Dios no interviene o controla el intento de la humanidad de establecer su propia utopía o sociedad perfecta, ese intento terminará es en la exterminación de la raza humana. Bueno, todos estos eventos son los que pronto van a acontecer y todas las iglesias de Dios van a sufrir algún tipo de persecución y tienen que hacerlo para así poder ser refinados y convertirse en la novia de Cristo. Así que si eres miembro de la iglesia de Filadelfia vas a sufrir persecución y si no lo eres y perteneces a una de las iglesias laodicenas, al igual vas a tener persecución. Está profetizado y Dios lo va a hacer cumplir. Y es nuestro objetivo querer ayudarles a prepararse tanto espiritual como mentalmente para este castigo venidero. Para prepararnos espiritualmente es muy bueno que conozcamos las escrituras de Dios con ese mismo objetivo. Y también debemos prepararnos mentalmente. Y Dios también nos ha proporcionado versos para este tipo de preparación mental. Vamos a ir al libro de Job. Y bueno, como la iglesia ya sabemos que vamos hacia un camino que nos va a llevar a persecución y castigo. Y bueno, también entendemos que eso es parte de ser un cristiano. Mas, sin embargo, muchos de nuestros pensamientos sobre el castigo son bastante vagos, sin una imagen clara del tipo o la severidad del castigo que se avecina. También leímos temprano que seremos objeto de saqueo, pero incluso eso es una expresión muy vaga. Seremos saqueados de nuestro coche, de nuestra casa, de nuestra cuenta bancaria. Para ayudarnos a entender o tener una imagen más clara del castigo que viene, que Dios va a utilizar para refinarnos y convertirnos en oro puro, echemos un vistazo, como dije temprano, al libro de Job. De acuerdo al capítulo 1, verso 1, dice esto de Job. Un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquiera que lee eso piensa que Job estaba muy cerca del 100% de oro, bueno, al menos del punto de vista humano. Sin embargo, Dios es perfecto y quiere que sus hijos sean perfectos. Por lo tanto, quería refinar a esas imperfecciones que Job tenía y de esa manera prepararlo para la resurrección y ser parte de la novia de Cristo. A medida que pasemos por los castigos de Job o leamos de ellos, debemos ponernos en la posición de Job. Sería muy bueno pensar que nosotros somos él. Donde quiera que encontremos la palabra Job en ese libro, digamos reemplazarlo con nuestro propio nombre. Y es que puede que ese sea el castigo que Dios escoja para refinarnos y convertirnos en oro puro. Miremos a los versos 6 y 7. Y leo. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Recordemos que todo el libro, todos los sucesos o eventos del libro de Job, Dios los permitió. Satanás no tenía el control. Y él solo hacía lo que Dios le permitía, inclusive cuando Satanás creía que él tenía el control. En el verso 6, cuando los hijos de Dios vienen a presentarse, no es que las tropas decidan venir a presentarse, ellos tienen que presentarse cuando les son ordenadas por el comandante a que se presenten. Satanás se presentó porque fue una orden y Dios lo trajo con el propósito de iniciar una purificación de Job. Y como mencioné temprano, en toda parte que dice Job, reemplázalo por tu nombre.
Al comienzo del verso 7, Dios prepara a Satanás para la siguiente etapa de su plan y comienza a desarrollar una conversación con Satanás haciendo la pregunta, ¿de dónde vienes? Y como vemos, Satanás respondió prácticamente de andar por la tierra, caminar de un lado para otro sobre ella. Ahora, una respuesta más veraz hubiese sido si él hubiera dicho de ir y venir por la tierra y andar de un lado al otro sobre ella buscando a quien puedo destruir. Pero esa no fue parte de la respuesta. En el verso 8 Dios le tiende una trampa a Satanás y le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él o ella en la tierra? Persona perfecta y recta, con el temor de Dios y apartado del mal. Y Dios sabe que Satanás es el acusador de los hermanos. Él no se va a quedar con los brazos cruzados, es mucha tentación para él. Y no aprovecha esta perfecta oportunidad para acusar a esa persona. En los versos 9 al 11 encontramos la respuesta de Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu propia presencia. Y aquí la trampa ya comenzó en marcha, porque Dios ha creado creó la circunstancia perfecta para que comenzara el castigo, y en esos días era el caso de Job. Pero al igual te va a tocar tu momento, y de esa manera eliminar la última impureza y así terminar tu refinación en oro puro. Le responde Dios en el verso 12, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. Como vemos, Satanás se fue a la obra. Él no podía tocar a Job, su salud. Pero miremos lo que le quitó. En el verso 13 comienzan los eventos. El primero, que es de noticias fuertes, en el verso 15, donde describe cómo los bueyos y las asnas han sido robados y los que los cuidan han sido asesinados. Y solamente escapó una persona para venir y darle la noticia a Job. Pero en el verso 16 llega otra persona a informarle que las ovejas y los pastores murieron porque vino fuego del cielo y los quemó. Y en el verso 17 descubrimos que en esa misma hora él descubre que sus camellos han sido robados y que los cuidaban han sido asesinados. Y en el verso 19, algo terrible o más terrible, pienso yo, es que alguien viene a informarle a él que sus hijos y sus hijas, todas ellos estaban reunidos en una parte, un evento sucedió y cayó la casa y todos ellos murieron. No podemos decir que todo esto sucedió de la noche a la mañana, porque eso o las noticias llegaron fue al mismo tiempo, en el mismo momento, en la misma hora. Y en ese momento yo entiendo que Job se hubiera sentido como voltearse a Dios y decirle, bueno Dios, pero ¿qué está pasando? Un golpe está bien, pero esto es una maldición. ¿De qué me sirve a mí cuidarme y ser tan dedicado si usted me va a pagar a mí con esta moneda? Esta historia, yo entiendo por qué algunos eruditos pensarán que es una historia ficcional. Es lo que se produce o como tipo de historias que de pronto se escribiría en Hollywood. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera y esta es una historia que sucedió. Y si nos sucediera esto en nuestras vidas, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Serían estos eventos suficientes para que se nos acabara la fe? En una parte vemos que las ovejas son quitadas. Eso puede representar el perder nuestra comida. En otra parte está hablando de que perdieron los camellos y los bueyes, al igual que los asnos. Eso puede ser significativo de perder nuestra cuenta bancaria o no tener acceso a las cuentas bancarias o las tarjetas de crédito.
y de pronto el dinero que tenemos en efectivo se nos lo roban. Todos estos niveles de castigo personales puede que sea mucho más de lo que consideramos que podría ser cuando reflexionamos a lo que podría ser una persecución en un futuro. Y es que podemos creer que podemos hacer preparaciones, pero si Dios nos quita todo, entonces ¿qué? Pero no debemos olvidar que a quien Dios ama, Él castiga. Y es una lección que debemos entender mucho más ahora porque el tiempo del fin se está acercando. Ahora, en el caso de Job, Dios no terminó su castigo ahí. Y es que Dios le permitió que Satanás tomara más cosas de Job. Antes de continuar, quiero que pienses en tus hijos, pienses en los nombres de ellos. Si no tienes hijos, piensas en tus hermanos, en tus hermanas, esas personas favoritas, las personas que tú amas. Porque en los versos 18 y 19, eso fue lo que le quitó a Dios a Job. Y fue de repente, no hubo ni momento para despedirse. Esto es un castigo muy serio y debemos considerar que ese tipo de castigo nos puede llegar a nuestras vidas. Y es que ser cristiano no es algo sencillo. Antes de continuar, quiero leer 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es importante entender que Job, él también entendía o sabía de la resurrección al igual que nosotros. Y leo Job 19 versos 25 y 27. El 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y el verso 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Y bueno, me gusta pensar que para Job era una consolación el saber que él iba a volver a ver a sus hijos y sus hijas. Y tener ese entendimiento nos puede ayudar a superar las pérdidas temporales de seres queridos. Regreso al capítulo 1, versos 20 al 22, para ver cómo reaccionó Job debido al castigo que Dios le había impuesto. Y leo, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Eterno dio y eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como vemos en el verso 22, él se entristeció y rasgó su manto, pero también vemos que cayó en tierra y adoró. Y en el verso 21, él pronuncia una bendición sobre el nombre del Señor. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir ante Dios durante nuestro castigo. Y está bien llorar y extrañar, pero debemos seguir orando y adorando a Dios y bendiciendo su nombre. No importa qué tan severo sea el castigo en ese momento. Y hay momentos que nos vamos a espantar y nos va a hacer temblar, así como le sucedió a Moisés. Y quiero citar Hebreos 12, verso 21. Y es que ningún castigo va a ser muy bueno en el momento, o sea, va a ser doloroso, pero después va a traer paz y ayudar a esa persona a desarrollar un carácter perfecto. En este caso, Job no solo perdió su comida, su acceso a dinero y por lo tanto su trabajo. Y bueno, perdió, o sea, sus cuentas estaban congeladas o no existían. Y una casa le quitó todos sus hijos. Pero ninguna de estas fueron justificaciones por las cuales Job utilizó para pecar. En el capítulo 2, versículo 1,
vemos que Dios vuelve a ordenar a sus ángeles que se reúnan y Satanás debería también presentarse. Y en los versos 2 y 3 vemos prácticamente una repetición de lo que vimos temprano. Y Dios vuelve a ponerle otra trampa al demonio. Y en los versos 4 y 5, Satanás le dice, pero es que usted todavía ese hombre está sano. Pero si usted le quita esa salud a él, ahí sí que olvídese, ese va a decir cosas contra ti en tu presencia. Y es que es fácil decir cosas malas de las otras personas cuando no están ahí, pero cuando uno lo dice en la presencia significa que de verdad uno está de acuerdo con lo que uno dice. Al menos ese es el consenso. Y bueno, entonces Dios permitió a que Satanás le quitara la salud a Job. Y eso es lo que sucedió. Le dio permiso en el verso 6. En el verso 7 dice que él hirió a Job con una sarna maligna que iba desde un lado, o mejor dicho, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y lo único que tenía Job parece era algo para rascarse. E inclusive su propia mujer le dijo, ¿de qué le sirvió a usted todo ese amor y toda esa devoción a ese Dios? Ay, tan íntegro. El tremendo pordiosero, porque en ese momento yo creo que así era que se veía él. Ella le dice, no, más bien, para estar así como está usted, mejor es morirse. Y le dice, maldice a Dios y muerte. Y en esta situación lo único que Dios no permitió que Satanás hiciera era quitarle la vida de Job, pero el resto le quitó todo. Ahora, para nosotros en el futuro, lo más probable es que inclusive vamos a tener que dar nuestra vida. Y quiero recordarles que Job no fue la última persona en perderlo todo, pero Dios permitió esas cosas para desarrollar su carácter perfecto a través de ese castigo. Y bueno, como leímos anteriormente en Daniel, el castigo y la persecución va a venir a aquellos que Dios ama. Y es mejor que entendamos y que tengamos eso bien claro hoy en día, ya que, de acuerdo a la parábola, el verano se acerca y el final de los 6 días laborales que Dios le asignó a la humanidad para que ellos llevaran a cabo su versión de una utopía. Y sí, Dios ha permitido a la humanidad que utilice sus herramientas para crear un sistema social el cual beneficia a todos. Pero bueno, no, eso no va muy bien. Al igual así, Dios también permitió que Satanás laborara por ese mismo periodo de tiempo. Y es donde él ha intentado usurpar la autoridad de Dios. Y como sea, ese periodo de tiempo está a punto de finalizar. Ahora, de regreso al libro de Job, capítulo 2, versos 7 al 10, vemos que Satanás salió a la presencia del Señor y golpeó a Job con una enfermedad de llagas muy dolorosa, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y bueno, esos furúnculos que tenía desde la cabeza hasta los pies, en mi opinión, el dolor de Job era tan grande que él se sentaba y se raspaba su piel y la carne solo para aliviarse un poco. Y bueno, eso es un dolor extremo. Ahora fíjese del verso 9. Su misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y recordemos que la esposa de Job, bueno, ella también estaba en un estado de shock. Y es que ella también había perdido sus hijos y bueno, las riquezas. Y aún así esa mujer pudo reconocer la integridad de Job. Ahora, vemos la respuesta de Job en el verso 10. Y prácticamente le dice, es que no podemos aceptar la adversidad. Y bueno, Job no pecó con sus labios. Él no dijo algo equivocado. Y bueno, la sugerencia de la esposa de Jacob se considera como una sugerencia insensata y se nos es fácil para nosotros pensar de esa manera. Pero si nos pusiéramos en los pies de esa mujer, tal vez pensaríamos diferente. Eso sí, Job se mantuvo firme y él entendió que a pesar de todo, debemos aceptar la adversidad. Y bueno, hay dos puntos que podemos tomar nota.
Y primero, aunque parezca sorprendente, Job, él señaló que la adversidad que él recibió era de Dios. Él no le echó la culpa al demonio. Y es que muchas veces nosotros queremos asignar las bendiciones a Dios, pero todo lo que nos sale mal se lo queremos achacar al demonio. Y bueno, el segundo punto, ya lo dije varias veces, es que debemos aceptar la adversidad. Y es que debemos entender que la adversidad es una herramienta que Dios utiliza con los hijos con los cuales Él ama, para que puedan desarrollar un carácter perfecto. Y es que necesitamos un carácter justo para hacer nuestra obra de una manera correcta en la primera resurrección. Y bueno, como también dije antes, la última frase del verso 10 dice que en todas las cosas esas Job no pecó con sus labios. Y bueno, estos eventos hasta este punto, aquí es donde culmina el uso de Dios con Satanás para llevarle a cabo el castigo que él quería imponer en Job. Y este castigo es el que terminó refinando a Job en ese oro puro que Dios quiere o tipo de carácter que Dios quería que él tuviera. Ahora, una porción adicional del refinamiento del carácter de Job proviene del uso de Dios de la admonición que Job recibió de sus tres amigos. Y bueno, esta es una conversación larga que prácticamente termina en el final del capítulo 2 y continúa hasta el capítulo 37. Y en ese proceso de purificación, inclusive hay un encuentro personal con Dios mismo. Y ese evento comienza en el capítulo 38 y va hasta el capítulo 41. Y bueno, esos son muchos capítulos, así que ustedes lo van a tener que leer por su propia cuenta. Y bueno, en lo particular voy a retomar el cuento o recuento de esta historia, donde se habla de la recompensa física que Job recibió debido a que él se permaneció firme durante su castigo. Y eso se encuentra en el capítulo 42, versículos 12 al 17. Y leo, y bendijo el Eterno el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 7 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesía y el de la tercera Karen Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y bueno, como vemos, este Job fue restaurado en muchas cosas, en hijos, el doble o muchas veces más lo que tenía antes de riqueza física. Y bueno, también vivió una cantidad impresionable de años. Pero también entendemos que la recompensa espiritual de Job va a ser mucho más grande que su recompensa física. Y leímos en Hebreos capítulo 11 que la recompensa de los fieles, y Job es uno de ellos, será entrar en el reposo de Dios en la resurrección de los muertos al regreso de Jesús. Y bueno, vuelvo a hacer una recapitulación, y es que vimos que Job, él fue castigado físicamente, y eso es lo que se necesitaba para poder perfeccionarlo. Y también vemos que en el libro de Daniel habla de que el tiempo está muy cerca y es probable que muchos de nosotros vamos a tener esta posibilidad de tener un castigo similar. Y esta es una gota amable y quiero que pienses en tus hijos y tus seres queridos en relación con el castigo que recibió Job. Y recuerda que el castigo físico no es el único castigo que Dios permitirá a Satanás que utilice en contra de nosotros. Y es que hay un aspecto de castigo mental y un ejemplo puede ser el castigo mental de la duda, de la preocupación, del miedo o el desprecio.
o el hecho de perder nuestros seres queridos, o perder nuestras posesiones físicas o nuestra seguridad. Y debemos entender que esas preocupaciones mentales también sirven para ese mismo propósito y que muchas veces son tan efectivas y dañinas como un castigo físico. Nuestra preocupación mental o castigo mental también es de Dios y Él utiliza esa herramienta para castigarnos también porque nos ama. Quiero leer algo relacionado con la preocupación mental y vamos a leer Mateo 14, versos 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asistió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y bueno, si tenemos, es que también parece que dudamos. Y si nosotros dudamos, definitivamente estamos asustados. Y en el verso 31 vemos el remedio de cuando somos atormentados por el temor y la duda. Y es fe. No debemos dudar. Ahora pasemos a Mateo 21, versos 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no duraréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El castigo se encuentra en el verso 21 y una vez más es el miedo. Y en ese mismo verso lo conecta con la falta de fe. Y una vez más vemos que la impuridad que Dios quiere quitar de nosotros es el temor y la duda. Y Dios nos está diciendo que por falta de fe es que se le permite al acusador que perpetre contra nosotros. Quiero mirar una escritura más relacionada con el miedo y esa se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7 y que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí en el verso 7 dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Si algo vemos es que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y una mente sana. Eso significa que el espíritu del miedo tuvo que venir de otra fuente. Y bueno, Dios permitió que viniera el espíritu del acusador de los hermanos para poder remover las impuridades. Y el verso 6 es muy interesante porque Pablo le está recordando a Timoteo que encienda el fuego del don del Espíritu de Dios, el cual él recibió a través de la imposición de las manos. Y bueno, ese don de Dios que Timoteo recibió es el don del Espíritu Santo. Y nosotros también hemos recibido ese mismo regalo. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que despertemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para echar afuera los atractivos del espíritu del temor. Y bueno, recordemos ese temor que sufrió Pedro cuando él inclusive negó que él conocía a Jesús. Pero también recordemos el poder que él tenía cuando él recibió el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese mismo poder. Y bueno, estos versos señalan algún tipo de castigo mental, similar a algunos de los que nosotros podemos estar sufriendo, pero también da algunas formas de cómo eliminar esas tentaciones concernientes al miedo y la duda.
Ahora, el libro de Job que leí temprano era una referencia a castigo físico que inclusive algunos de nosotros vamos a tener que sufrir. Eso sí, habrán castigos mentales y físicos para los cristianos en el futuro, en un cercano futuro. Y esos castigos van a ser muy severos. Y comenzará primero con la porción de los cristianos que forman o son parte de la iglesia más fiel, la iglesia Filadelfia, la cual lleva ese manto que es la continuación de la iglesia de Dios. Pero después de eso, la profecía es bien clara que va a caer castigo y persecución a todas las otras facciones de las iglesias de Dios y que son cristianos restantes que son verdaderos. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos pasajes en las escrituras que podemos utilizar como para apoyarnos y correr esa carrera hasta el final y eliminar las últimas impurezas restantes que nos permitirán estar delante del Hijo del Hombre? Bueno, comencemos con Lucas capítulo 21 en el verso 34. Y leo, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glonotería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y estos versos están hablando de un tiempo que viene y llegará pronto. El verso 34 nos dice que nos cuidemos de nosotros mismos y que no permitamos que nuestros corazones se carguen con los afanes de esta vida. Y un consejo muy importante se consigue en el verso 36, que dice, en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar. Y bueno, no vamos a escapar el castigo, pero podemos escapar esa burla o esa trampa que Satanás nos ha tenido. Ahora quiero pasar a Filipenses capítulo 4 versos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, es bien claro que la escritura dice que podemos hacerlo todo a través de Cristo, el cual nos fortalece. Y recuerden que el objetivo de Dios es eliminar nuestras impuridades y que de esa manera poder ser considerados para estar dignos delante del Hijo del Hombre. Así que cuando oremos, hay que pedirle a Dios que nos muestre aquellas impuridades, las cuales nosotros necesitamos eliminar y así poder entregarnos a Jesucristo para que nos fortalezca. Ahora, quiero complementar los versos que acabé de leer con lo que está escrito en 1 de Pedro capítulo 5 versos 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y aquí Dios nos informa que el adversario que él utilizó para purificar a Job es el mismo adversario que va a utilizar para refinarnos a nosotros. Y hemos recibido orden de resistirlo a él.
Y lo mismo que te está sucediendo a ti, le está sucediendo a cada uno de nosotros. Ahora, si analizamos el versículo Dios, nos damos de cuenta que el objetivo de Dios es perfeccionarnos. Él nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y es que todo lo podemos hacer a través de Cristo, el cual nos fortalece. Pero bueno, miremos un par de escrituras más. Esta vez vamos a ir a Juan capítulo 15. Voy a leer los versos 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Así que es claro, debemos permanecer en Cristo para poder dar fruto. Y bueno, en este momento quiero resumir las escrituras y dejarlas para que cada uno pues pueda anotarlas y estudiarlas en una manera personal y así quede bien claro qué es lo que es necesario para poder dar fruto. Y bueno, las cosas de Dios sí se resumen en una sola cosa, que es amor. Pero claro, tiene que ser el amor perfecto. Y con eso se encuentra, o quiero hacer referencia en 1 de Juan capítulo 4 versículos 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y bueno, no hay necesidad de que yo explique porque si has puesto atención a través del video, entonces ves ahora lo fácil que es entender estos versículos. También quiero leer Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos, una vez más, nosotros no debemos ser independientes, debemos ser unidos y debemos orar los unos por los otros. También no debemos ser ignorantes en que el verano que se menciona en la parábola viene pronto y la gran tribulación está poco tiempo adelante de nosotros. Cuando sepamos que el pacto de 7 semanas sea confirmado por un europeo en un nivel alto, sabremos en ese entonces que el Mesías llegará alrededor de 7 años después. Y debemos estar preparados mentalmente porque nosotros seremos las primeras víctimas antes de la pretribulación y seremos las víctimas de esa persecución. Otros cristianos, verdaderos cristianos, se van a distanciar de nosotros, pero de nada les va a servir porque persecución les va a llegar a ellos muy fuerte cuando comienza la gran tribulación. En la persecución que se avecina puede que se nos ofrezca que podemos conservar nuestra casa o nuestro coche o nuestro trabajo, al igual que nuestras cuentas bancarias, si tan solo denunciamos el día de descanso o si entregamos a los hermanos que sí lo practican. Y es que en esa persecución que se avecina, cuando se nos informe que nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos peligran, pero que pueden ser salvadas si solamente nos inclinamos y adoramos a la bestia, en esos momentos solo por la fuerza de Jesucristo es que nos podremos mantener firmes. Cuando nos llegue esa tribulación, sea la pronta o sea la más tarde, la única manera que la vamos a poder conquistar es a través de Jesucristo. Y todos tenemos que pasar por ella. Este fue
Steve Dupuy de la Continuación de la Iglesia de Dios.